millonario intentó impresionar a María Félix, ella lo puso en su lugar frente a todos. El collar costaba exactamente $2 millones. 200 esmeraldas colombianas engarzadas en oro blanco de 24 quilates, diseñado por encargo en la Casa Cartier de París. 347 personas en el salón más exclusivo de Ciudad de México conteniendo la respiración mientras un hombre arrodillado extendía el estuche de terciopelo negro hacia María Félix. Ella ni siquiera lo miró. No miró el collar, no miró al hombre, no miró las 347 bocas abiertas que esperaban su reacción. Lo que pasó en los siguientes 12 minutos destruiría la reputación del hombre más rico de México, hundiría un imperio financiero construido durante 3 generaciones y se convertiría en la humillación más costosa de la historia social mexicana. Una historia que las familias más poderosas del país intentaron sepultar, pero que los meseros, los músicos y los guardaespaldas que estuvieron ahí esa noche nunca pudieron olvidar. Esta es esa historia. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal para seguir escuchando más historias como esta. Ciudad de México. 14 de noviembre de 1959. El Hotel del Prado, joya arquitectónica del centro histórico, sede de la fiesta más importante del año en la alta sociedad mexicana. La Gala de las Américas, un evento benéfico donde las fortunas más obscenas del continente se reunían para fingir generosidad mientras competían por demostrar quién tenía más dinero, más poder, más influencia. Esa noche el anfitrión era Aurelio Montemayor Garza, el hombre más rico de México. Segundo hombre más rico de Latinoamérica. Dueño de bancos, minas, fábricas de acero, haciendas ganaderas que se extendían por 3 estados. Su fortuna se estimaba en 800 millones de pesos de la época, una cifra tan obscena que ni los periódicos se atrevían a publicarla completa. Tenía 52 años, viudo desde hacía 3, con una reputación que mezclaba respeto y terror en partes iguales. Los que trabajaban para él lo llamaban Don Aurelio. Los que le debían dinero lo llamaban señor. Los que lo conocían de verdad lo llamaban el tiburón, porque cuando olía sangre en el agua, no descansaba hasta devorar a su presa. Aurelio Montemayor no era un hombre acostumbrado a escuchar la palabra no. En los negocios, compraba a quien se resistía o lo destruía. En la política, financiaba campañas y cobraba favores con intereses. En su vida personal, lo que Aurelio quería, Aurelio obtenía. Había comprado cuadros de Diego Rivera directamente de su estudio, pagando el triple del precio solo para demostrar que podía. Había adquirido un yate que perteneció a un príncipe europeo, no porque le gustara navegar, sino porque quería algo que un príncipe había tocado. Coleccionaba cosas. Propiedades, arte, automóviles, caballos de carreras. Y ahora, a sus 52 años, con todo el dinero del mundo y un vacío del tamaño de su fortuna, había decidido coleccionar algo nuevo. Había decidido que quería a María Félix. No como amante, no como novia. Quería que María Félix fuera su esposa. Quería poseerla como poseía todo lo demás, como trofeo, como prueba definitiva de que no había nada en este mundo que el dinero de Aurelio Montemayor no pudiera comprar. El problema era que Aurelio no conocía a María Félix. Conocía su imagen, conocía su fama, conocía las fotografías en las revistas y las películas que había visto en su sala de cine privada. Pero no conocía a la mujer. No sabía que María Félix no era un cuadro que se cuelga en la pared, no era un yate que se compra con un cheque, no era una propiedad que se adquiere con una firma. María Félix era fuego. Y Aurelio estaba a punto de quemarse. La obsesión había comenzado 6 meses antes, en mayo de 1959, cuando Aurelio vio a María en una fiesta en la Embajada de Francia. Ella había llegado tarde, como siempre, con un vestido de Balenciaga color marfil que parecía hecho de luz, joyas que habrían financiado una pequeña revolución y esos ojos que no miraban, atravesaban. Aurelio la observó desde su mesa durante toda la noche. No se acercó. El tiburón primero estudia a su presa, mide distancias, calcula movimientos. Esa noche le dijo a su secretario personal, Ricardo Fuentes, un hombre delgado de traje impecable que llevaba 18 años a su servicio: quiero saber todo sobre María Félix. Todo. Dónde vive, qué come, qué bebe, quién la visita, a qué hora se despierta,
¿Cuáles son sus joyas favoritas? ¿Cuáles son sus debilidades? Ricardo lo miró con cautela. Don Aurelio, María Félix está casada con el banquero francés, Alexander Berger. Aurelio sonrió. Todos tienen un precio, Ricardo. Hasta los banqueros franceses. Especialmente los banqueros franceses. Ricardo hizo su trabajo. Durante 3 meses investigó todo sobre María. Compiló un dossier de 47 páginas que incluía sus gustos, sus horarios, sus amistades, sus enemistades, sus caprichos. Aurelio lo leyó como quien estudia los planos de una fortaleza que planea conquistar. Descubrió que María amaba las joyas, no cualquier joya, joyas con historia, joyas únicas, piezas que hubieran pertenecido a reinas o emperatrices. Descubrió que María despreciaba a los hombres que intentaban impresionarla con dinero. Descubrió que María tenía un sentido del humor devastador y una lengua capaz de dejar cicatrices permanentes. Pero Aurelio no prestó atención a esa parte del dossier. Solo leyó lo que quería leer, las joyas. Si le gustan las joyas, pensó, le daré la joya más espectacular que haya existido. Y con eso la tendré. Encargó el collar a Cartier en julio. Voló personalmente a París para supervisar el diseño. 200 esmeraldas, las más perfectas que la casa tuviera disponibles, engarzadas en una pieza única que llevaría el nombre de María. Le costó $2 millones, una fortuna incluso para él. Cuando lo tuvo en sus manos, lo miró durante 1 hora en la suite del Hotel Georges V, el mismo hotel donde María había vivido años atrás con su amante francesa, aunque eso Aurelio no lo sabía ni le importaba. Este collar va a cambiar mi vida, le dijo a Ricardo. Ninguna mujer en la historia ha recibido un regalo así. Ni Cleopatra, ni Josefina, ni la mismísima reina de Inglaterra. Don Aurelio, dijo Ricardo con cuidado, me permite una observación. Habla. He investigado a María Félix durante 3 meses. Es la mujer más extraordinaria que he estudiado en mi vida. Y con todo respeto, creo que un collar no va a impresionarla. ¿Por qué no? Porque María Félix tiene joyas que le regalaron reyes, literalmente. Tiene piezas de Cartier que ella misma diseñó. El collar es magnífico, pero para ella es solo otra joya. Lo que la impresionaría es algo que no se puede comprar. Aurelio lo miró con frialdad. Todo se puede comprar, Ricardo. Todo. Solo hay que saber el precio. Ese fue el primer error de Aurelio Montemayor, creer que María Félix tenía un precio. El plan era sencillo. Aurelio organizaría la Gala de las Américas, el evento social más importante del año, e invitaría a María como invitada de honor. Durante la cena, frente a las 347 personas más influyentes de México, le presentaría el collar como regalo y le pediría matrimonio públicamente. Aurelio estaba convencido de que ninguna mujer podría rechazar semejante propuesta frente a toda la alta sociedad. Era perfecto. Era infalible. Era el plan de un hombre que nunca había sido rechazado porque nunca había intentado conquistar a alguien que no estuviera en venta. Las invitaciones se enviaron en octubre. Grabadas en papel de algodón italiano, con letras de oro. La de María llegó a su residencia de Polanco en un sobre de seda con un ramo de 200 rosas blancas. La tarjeta decía, para la mujer más extraordinaria de México, de un admirador que espera ser digno de su presencia. María leyó la tarjeta mientras Lupita, su asistente, acomodaba las flores. ¿Quién es este Aurelio Montemayor?, preguntó María sin mucho interés. Lupita abrió los ojos. Doña María, es el hombre más rico de México. Dueño de medio país. Ah, dijo María volviendo a su café. Otro rico que piensa que el dinero es personalidad. ¿Va a ir? María pensó un momento. ¿Es evento de beneficencia? Sí, doña. Para hospitales infantiles. Iré. Pero no por él, por los niños. Lupita guardó silencio, pero conocía esa mirada. Era la mirada que María ponía cuando olía las intenciones de un hombre a kilómetros de distancia. María Félix podía detectar la vanidad masculina como un sabueso detecta la sangre.
Y esta invitación apestaba a vanidad desde el primer pétalo de rosa. La noche de la gala llegó como un huracán de seda y champaña. El Hotel del Prado había sido transformado en un palacio de cuento, arreglos florales de 3 metros de altura, candelabros de cristal baccarat, una orquesta de 40 músicos tocando boleros y danzones. Los meseros, 60 en total, vestidos con guantes blancos, servían champagne Dom Pérignon como si fuera agua. Las mesas estaban vestidas con manteles de lino belga y cubiertos de plata grabados con las iniciales del evento. El costo total de la fiesta era de 3 millones de pesos, una cifra que habría financiado el hospital infantil completo que supuestamente se pretendía ayudar. Pero a nadie le importaba esa ironía. Aurelio llegó primero, como correspondía al anfitrión. Traje negro hecho a medida en Savile Row, Londres. Gemelos de diamantes. Zapatos italianos que costaban más que el salario anual de cualquiera de sus empleados. Se movía por el salón como un tiburón en su territorio, estrechando manos, besando mejillas, recibiendo adulaciones que alimentaban su ego como combustible. Empresarios, políticos, embajadores, actrices, cantantes, toda la crema de la sociedad mexicana estaba ahí, y todos estaban ahí porque Aurelio Montemayor los había convocado. A las 9 de la noche todo estaba listo. La mesa principal, elevada sobre una tarima, tenía 2 sillas centrales, una para Aurelio y otra para María. El collar estaba guardado en una caja fuerte portátil custodiada por 2 guardaespaldas armados. Ricardo había supervisado cada detalle, la iluminación, la música, el momento exacto en que Aurelio se arrodillaría. Había incluso contratado a un fotógrafo de la revista Life para capturar el momento. Todo estaba calculado, todo excepto María Félix. María llegó a las 10 de la noche. 1 hora tarde. No por descortesía, sino porque María Félix no llegaba cuando le esperaban, llegaba cuando ella decidía. Schiaffo detuvo el automóvil frente a la entrada principal. Lupita bajó primero, verificó que todo estuviera en orden. Luego la puerta se abrió y María emergió como una aparición. Vestido negro de Christian Dior, largo hasta el suelo, con una abertura lateral que revelaba una pierna perfecta a sus 45 años. Guantes de seda hasta el codo. Y las joyas que María Félix llevaba esa noche valían más que todo el hotel. Un collar de rubíes birmanos que había pertenecido a una maraní india, aretes de diamantes que Cartier había diseñado exclusivamente para ella, y en la muñeca derecha, aquella serpiente de oro y esmeraldas que se convertiría en una de las piezas más famosas de la joyería del siglo XX. Caminó hacia la entrada y el aire cambió. Los fotógrafos enloquecieron, los flashes explotaron como relámpagos. Los invitados que fumaban afuera dejaron caer sus cigarrillos. Un embajador europeo le dijo a su esposa en francés, «Dios mío, es más impresionante en persona». Su esposa le dio un codazo. María entró al salón y 347 personas se pusieron de pie. No porque alguien lo indicara, no porque fuera protocolo. Se pusieron de pie porque el cuerpo humano reacciona ante la presencia de algo extraordinario, como se para uno ante una tormenta o ante un volcán. María caminó entre las mesas con la elegancia de quien ha caminado alfombras rojas en 3 continentes. Sus ojos recorrieron el salón, evaluando, midiendo, leyendo cada rostro como quien lee un menú y no encuentra nada apetecible. Aurelio la esperaba al pie de la tarima. Sonreía con la seguridad de un hombre que cree que ya ganó la partida antes de jugarla. María, dijo tomando su mano e inclinándose para besarla. Es un honor. Un verdadero honor. María retiró su mano con suavidad pero con firmeza, un gesto que solo alguien muy atento habría notado. El honor es de la beneficencia, respondió. Espero que esta fiesta recaude lo que esos niños necesitan. Aurelio sonrió, confundiendo la educación de María con aceptación. Por supuesto, por supuesto. Todo por los niños. Le escoltó hasta su silla. María se sentó, cruzó las piernas y aceptó una copa de champagne que un mesero tembloroso le ofreció. Aurelio se sentó a su lado, demasiado cerca. María notó su colonia, cara, excesiva. Notó sus gemelos de diamantes, ostentosos, vulgares.
Notó la forma en que sus ojos se posaban en ella como los de un comprador en una subasta. Y supo, en ese instante, exactamente qué clase de hombre era Aurelio Montemayor. Lupita se había quedado en una mesa cercana. Observaba todo con ojo de halcón. Conocía a María como nadie, y lo que vio en sus ojos no le gustó. Había un brillo que solo aparecía cuando María estaba a punto de hacer algo que nadie olvidaría. La cena comenzó con un cóctel de camarones del Golfo servido en copas de cristal. Aurelio aprovechó para impresionar a María con su conocimiento del vino, de la gastronomía, de sus viajes por Europa. María escuchaba sin hablar, asintiendo ocasionalmente, bebiendo su champaña con una calma que Aurelio interpretó como admiración. No lo era. Era paciencia. La paciencia de una mujer que ha cenado con hombres más interesantes, más cultos y más poderosos que Aurelio, y que reconocía en él algo que había visto cientos de veces, la arrogancia del dinero nuevo, la vulgaridad disfrazada de sofisticación, la desesperación de un hombre que confunde poseer con merecer. Dime, María, dijo Aurelio mientras servían el segundo plato, un filete de res Kobe importado directamente de Japón. ¿Has visitado alguna vez mi hacienda en Monterrey? Tengo la colección de arte más grande de México fuera de un museo. Rivera, Orozco, Tamayo, Siqueiros. Todos originales, por supuesto. María lo miró. Los conozco a todos. Personalmente. Diego pintó mi retrato 3 veces. Aurelio titubeó un segundo, pero se recuperó rápido. Exactamente. Por eso me encantaría que vieras mi colección. Podría llevarla en mi avión privado. Anne Douglas DC-6 personalizado. Tiene cama, bar, cocinero a bordo. María tomó un sorbo de champaña. Yo viajé en el avión personal de Charles de Gaulle. No tenía cama. Tenía conversación. Aurelio soltó una risa forzada. La mesa más cercana había empezado a escuchar. Un senador y su esposa intercambiaron miradas. El empresario cervecero don Eulalio Ferrer, sentado 2 mesas más allá, dejó de comer y se inclinó hacia su esposa. Esto se va a poner interesante, le susurró. Su esposa asintió. Conocía a María desde hacía años. Sabía que cuando María dejaba de sonreír y empezaba a responder con frases cortas, algo estaba a punto de explotar. Aurelio siguió hablando. Le habló de sus caballos de carreras, de su yate anclado en Acapulco, de la vez que cenó con el presidente Eisenhower en Washington. Cada anécdota era más ostentosa que la anterior, cada dato más inflado, cada nombre más impresionante. Era un hombre tratando de llenar el salón con su currículum financiero, sin darse cuenta de que estaba sentado junto a una mujer que había rechazado a reyes y ridiculizado a presidentes. María comía en silencio, su tenedor moviéndose con precisión quirúrgica, su expresión indescifrable. Lupita la miraba desde su mesa y sentía el estómago encogerse. Conocía ese silencio. Era el silencio antes del trueno. El tercer plato llegó, una langosta flambeada con coñac francés. Aurelio aprovechó la pausa para inclinarse hacia María. ¿Sabes, María? Yo creo que tú y yo tenemos mucho en común. María levantó una ceja. Ah, sí. Los dos somos personas que han construido imperios. Tú en el cine, yo en los negocios. Los dos sabemos lo que es empezar de cero y llegar a la cima. Los dos sabemos que el mundo pertenece a quienes se atreven a tomarlo. María dejó su tenedor sobre el plato. Con cuidado, como quien coloca una espada antes de usarla. Señor Montemayor, dijo, y el uso del apellido fue como un cubo de agua helada. Yo no construyo un imperio. Yo construyo una carrera artística. No son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un imperio se construye tomando de otros. Una carrera se construye dando algo al mundo. Yo no le quité nada a nadie para llegar donde estoy. Aurelio sintió el golpe, pero su ego era demasiado grueso para sangrar con un solo corte. Por supuesto, por supuesto. No quise ofender. Solo digo que somos personas de la misma categoría. María no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra.
Alrededor de la mesa principal, los invitados más cercanos habían dejado de hablar entre ellos. Algo estaba pasando. No sabían exactamente qué, pero el instinto social, ese radar invisible que detecta tensión en un salón lleno de gente, les decía que prestaran atención. Pasaron los minutos. El postre fue servido, un soufflé de chocolate importado de Bélgica con hilos de oro comestible. La orquesta tocaba suavemente. Aurelio revisó su reloj de oro, un Patek Philippe que había costado más que una casa. Era el momento. Le hizo una seña a Ricardo, que estaba de pie junto a una columna. Ricardo le hizo una seña al director de la orquesta. La música se detuvo. El silencio cayó sobre el salón como una cortina. 347 personas miraron hacia la mesa principal. Aurelio se puso de pie. Su sonrisa era la de un hombre absolutamente convencido de que estaba a punto de vivir el mejor momento de su vida. Tomó el micrófono que un asistente le extendió. Señoras y señores, comenzó, su voz amplificada llenando cada rincón del Hotel del Prado. Esta noche estamos aquí para una causa noble, los niños de México. Aplausos educados. Pero esta noche también es especial por otra razón. Esta noche tengo el honor de tener a mi lado a la mujer más extraordinaria que México ha producido. Una mujer que es más que una actriz, más que una estrella, más que un ícono. Una mujer que es, sin lugar a dudas, la definición misma de la perfección femenina. María no se movió. Su rostro era una máscara de piedra. Solo Lupita, que la conocía como nadie, podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos apretaban ligeramente la copa de champaña. Aurelio continuó. María Félix ha conquistado el mundo del cine, ha conquistado Europa, ha conquistado el corazón de millones. Pero esta noche, quiero demostrarle que hay un hombre en México que está dispuesto a hacer cualquier cosa para ser digno de ella. Hizo una señal. Los dos guardaespaldas se acercaron con la caja fuerte portátil. La abrieron. Ricardo sacó el estuche de terciopelo negro y se lo entregó a Aurelio. El salón contuvo la respiración. María giró lentamente la cabeza hacia Aurelio. Sus ojos eran dos pozos oscuros, indescifrables. No había sorpresa en ellos, no había emoción. Había algo peor. Había reconocimiento. María había visto esa mirada antes, en los ojos de docenas de hombres que pensaron que podían comprarla. Aurelio se arrodilló. Un hombre de 52 años, dueño de medio México, de rodillas frente a 347 testigos. Abrió el estuche. El collar de esmeraldas estalló bajo las luces del candelabro como una constelación verde. 200 piedras perfectas brillando con una intensidad que cortaba la respiración. Un murmullo recorrió el salón. La esposa de un embajador se llevó la mano al pecho. Un empresario dejó caer su copa. Incluso los meseros, profesionales entrenados para la invisibilidad, se detuvieron a mirar. María, dijo Aurelio, su voz temblando por primera vez. No sé si soy digno de ti. Probablemente no lo soy. Pero te ofrezco esto, no como regalo, sino como promesa. La promesa de que si me aceptas como esposo, dedicaré cada día de mi vida a hacerte feliz. Cada recurso que tengo, cada centavo, cada propiedad, cada latido de este corazón será tuyo. María Félix, ¿me harías el honor de ser mi esposa? El silencio era absoluto. 347 personas sin respirar. Los músicos con los instrumentos en el regazo. Los meseros congelados con charolas en alto. Un fotógrafo de la revista Life con el dedo en el disparador, listo para capturar el momento que cambiaría la historia social de México. En el control de sonido, el técnico tenía los ojos desorbitados. En la cocina, los chefs se habían asomado por la puerta. Todo el Hotel del Prado esperaba la respuesta de María Félix. Y María Félix no dijo nada. Dejó que el silencio creciera. 2 segundos. 3. 4. 5. Cada segundo una eternidad. Aurelio seguía de rodillas, el collar temblando en sus manos. Su sonrisa se estaba derritiendo.
Gotas de sudor empezaban a formarse en su frente. Finalmente, María habló. Su voz no subió. No hacía falta. En un salón completamente silencioso, un susurro es más poderoso que un grito. Levántese, dijo María. Solo eso. Levántese. No Aurelio, no señor Montemayor. Levántese. Como se le dice a un niño que está haciendo algo ridículo. Aurelio parpadeó. ¿Perdón? Que se levante. Me está avergonzando. Aurelio se puso de pie lentamente, el collar todavía en las manos. Su cara había pasado del color del champaña al color de la ceniza. María, yo solo quería. María se puso de pie. Con toda la gracia del mundo, como si se levantara de un trono y no de una silla de banquete. Lo miró desde su altura completa. En tacones era más alta que él. Le habló directamente, y aunque su voz era suave, el micrófono que Aurelio había dejado encendido sobre la mesa capturó cada palabra y la envió a los 12 altavoces distribuidos por todo el salón. María lo miró con algo parecido a la compasión, pero no era compasión exactamente. Era el reconocimiento de alguien que ha visto el mismo patrón tantas veces que ya no sorprende, solo entristece. Señor Montemayor, dijo María. Voy a hacer algo que aparentemente nadie en su vida ha tenido el valor de hacer. Voy a decirle la verdad. Aurelio tragó saliva. El salón era una tumba. María levantó la mano y señaló el collar. ¿Sabe qué veo cuando miro ese collar? Aurelio intentó responder. Una joya que. No le pregunté. Le estoy diciendo. Veo a un hombre que piensa que puede comprar a una mujer con piedras bonitas. Veo a un hombre que confunde el precio con el valor. Veo a un hombre que cree que arrodillarse frente a 300 personas con un collar de $2 millones es romántico, cuando en realidad es la cosa más vulgar que he visto en mi vida. Un gemido colectivo recorrió el salón. No un sonido definido, sino una vibración, como cuando una multitud siente un terremoto antes de que la tierra se mueva. Aurelio dio un paso atrás. María, yo nunca quise. Usted no me conoce, lo interrumpió María. No hemos hablado más de 40 minutos en toda la noche. No sabe cuál es mi color favorito, no sabe cuál es mi película favorita, no sabe si tengo alergias, si duermo bien, si lloro en las noches o si río al amanecer. No sabe absolutamente nada de mí como ser humano. Pero me está pidiendo que sea su esposa. ¿Sabe qué me dice eso de usted? Aurelio no respondió. Su mandíbula temblaba. Me dice que no quiere una esposa. Quiere un trofeo. Quiere colgarme en su pared junto a los cuadros de Rivera y Orozco. Quiere estacionarme en su garaje junto a sus automóviles importados. Quiere llevarme del brazo como lleva su reloj de oro, para que el mundo vea lo que el dinero de Aurelio Montemayor puede comprar. María hizo una pausa. El silencio era tan denso que se podía mascar. Luego continuó, más suave, lo cual era más aterrador. ¿Sabe lo que me regaló mi último esposo, Jorge Negrete, la primera vez que me invitó a cenar? Aurelio no respondió. Un pañuelo. Un pañuelo blanco de algodón que había pertenecido a su madre. Me dijo, María, no tengo nada digno de ti. Solo tengo esto, que es lo más valioso que poseo, porque mi madre se lo llevaba al pecho cuando cantaba. María suavizó la voz. Era un pañuelo que no costaba ni un peso. Pero contenía algo que su collar de $2 millones no tiene ni tendrá jamás. ¿Qué? Susurró Aurelio a pesar de sí mismo. Alma, respondió María. Contenía alma. El suyo solo contiene vanidad. El golpe fue tan demoledor que varios invitados bajaron la mirada, como si presenciar la destrucción de Aurelio Montemayor fuera demasiado íntimo, demasiado brutal. Pero María no había terminado. Señor Montemayor, continuó. ¿Sabe cuántos hombres me han ofrecido joyas a cambio de mi compañía? ¿Sabe cuántos millonarios, príncipes, presidentes y magnates han intentado comprarme con diamantes, esmeraldas, rubíes, casas, islas? Aurelio negó con la cabeza. Docenas. Más de los que puedo contar.
Y todos, absolutamente todos, cometieron el mismo error que usted está cometiendo esta noche. ¿Cuál? Creer que yo necesito lo que ellos tienen. María levantó la muñeca donde brillaba la serpiente de Cartier. Estas joyas que llevo no me las regaló nadie. Me las compré yo. Con mi dinero, con mi trabajo, con mi talento. Cada piedra que toco mi piel la pagué con horas frente a una cámara, con sacrificios que usted no puede imaginar, con una carrera que construí sola, sin la ayuda de ningún hombre. Aurelio intentó hablar. María lo cortó con una mirada. Usted llegó a este mundo con una fortuna heredada. Su abuelo construyó las minas, su padre expandió los negocios. Usted nació en cuna de oro y ha pasado 52 años pretendiendo que se lo ganó todo. María señaló el collar que Aurelio todavía sostenía, sus nudillos blancos de la presión. Ese collar lo pagó con dinero que otros ganaron por usted. Los mineros que trabajan en sus minas 14 horas al día por un salario miserable. Los obreros de sus fábricas que no tienen seguro médico. Los campesinos de sus haciendas que viven en chozas mientras usted cena langosta flambeada. Varios invitados se removieron incómodos en sus sillas. Algunos de ellos tenían negocios con Aurelio. Algunos conocían exactamente las condiciones de sus minas y sus fábricas. Nadie hablaba de eso en sociedad, pero María Félix no estaba en sociedad. María Félix estaba en guerra. No me ofrezca el sufrimiento de otros como muestra de amor, dijo María. Es obsceno. Aurelio finalmente encontró su voz. Fue un sonido roto, como un cristal agrietado. Yo solo quería. ¿Qué? ¿Qué quería exactamente? Impresionarme. María rió. No fue una risa amable. Fue el sonido más frío que el salón había escuchado esa noche. ¿Impresionarme? ¿Con qué? ¿Con su dinero? He cenado con reyes que tienen más dinero que usted. ¿Con sus propiedades? He dormido en palacios que hacen su hacienda parecer una casa de campo. ¿Con su poder? He rechazado a hombres que podían destruir países con una llamada telefónica. ¿Sabe qué me impresiona de un hombre, señor Montemayor? Aurelio la miraba como un animal acorralado. Lo que no se puede comprar, dijo María. La inteligencia. El humor. La humildad. La capacidad de escuchar más de lo que habla. La valentía de ser vulnerable. El coraje de admitir que no sabe algo. Eso me impresiona. Usted no tiene nada de eso. Usted solo tiene dinero. Y el dinero, señor Montemayor, es la cosa menos interesante del mundo. María tomó su bolso de la mesa. Un Hermés negro que costaba una fracción del collar pero que valía infinitamente más en elegancia. Se acercó a Aurelio. Le habló al oído, pero la acústica del salón silencioso y el maldito micrófono encendido llevaron sus palabras a cada rincón. Una última cosa, dijo. La próxima vez que quiera cortejar a una mujer, no la compre. Conózcala. Pregúntele que la hace llorar, que la hace reír, que la mantiene despierta en las noches. Escúchela hablar durante horas sin interrumpirla con el inventario de sus posesiones. Y si después de todo eso ella lo acepta, entonces regálele algo, un pañuelo de algodón, una flor del camino, una carta escrita a mano. Algo que le haya costado pensamiento, no dinero. Se separó de él. Lo miró por última vez. Porque una mujer que se enamora de sus posesiones lo dejará cuando se las acaben. Pero una mujer que se enamora de su alma se quedará hasta que el mundo se termine. Y usted, señor Montemayor, esta noche me mostró que tiene muchas posesiones. Pero no me mostró ni un gramo de alma. Se dio vuelta y caminó hacia la salida. 347 personas la miraban. Nadie se movió. Sus tacones eran el único sonido en el Hotel del Prado, cada paso una sentencia, cada eco un recordatorio de lo que acababan de presenciar. En la puerta del salón se detuvo. Se dio vuelta. Y las flores son bonitas, dijo mirando los arreglos de 3 metros de altura. Pero para la próxima, en vez de gastar 3 millones de pesos en una fiesta, done ese dinero directamente al hospital infantil.
Los niños enfermos no necesitan champagne Dom Perignon. Necesitan medicinas. Y salió. El silencio duró 45 segundos después de que María desapareció por la puerta. Nadie habló, nadie tosió, nadie movió un cubierto. El salón entero estaba en shock. Aurelio Montemayor seguía de pie en la tarima, el collar de $2 millones colgando de su mano derecha como un animal muerto. Su rostro era un campo de batalla, rabia, vergüenza, incredulidad, todo mezclado en una expresión que los testigos describirían durante años como la cara de un hombre que acaba de descubrir que todo su mundo es una mentira. Ricardo fue el primero en reaccionar. Se acercó a Aurelio rápidamente, le quitó el collar de las manos, cerró el estuche. Don Aurelio, susurró. Necesitamos ir a un lugar privado. Aurelio lo miró sin verlo. Sus ojos estaban vacíos, como ventanas de una casa abandonada. ¿Escuchaste lo que dijo? Todo el mundo escuchó, don Aurelio. El micrófono estaba encendido. Aurelio cerró los ojos. Cuando los abrió había algo nuevo en ellos. No era dolor. Era furia. Esa mujer me humilló frente a todo México. Le advertí, don Aurelio. Le dije que un collar no iba a impresionarla. Aurelio lo miró con una frialdad que hizo que Ricardo diera un paso atrás. Quiero que desaparezca. Quiero que su nombre no se mencione en ningún periódico mañana. Quiero que esta noche no haya existido. Ricardo tragó saliva. Don Aurelio, había 347 personas aquí. Un fotógrafo de la revista Life. Es imposible que esto no salga a la luz. Entonces haz lo imposible. Para eso te pago. Pero Ricardo tenía razón. Era imposible. Antes de que Aurelio llegara a su limusina, la historia ya estaba en boca de todo México. Los meseros fueron los primeros en hablar. 60 personas de clase trabajadora que habían presenciado cómo una mujer le decía sus verdades al hombre que representaba todo lo que ellos odiaban del sistema. Para medianoche, en las cocinas de todos los restaurantes de la Ciudad de México, se contaba la historia. María Félix le dijo a Montemayor que su collar era vulgar. Le dijo que no tenía alma. Le dijo que en vez de gastar millones en fiestas, donara a los hospitales. Los músicos de la orquesta contaron su versión. Los guardaespaldas la suya. El fotógrafo de Life reveló sus fotos semanas después y se convirtieron en algunas de las imágenes más comentadas del año. Pero no fueron las fotos del collar lo que el público quería ver. Fueron las fotos de la cara de Aurelio, la derrota absoluta, la vergüenza escrita en cada arruga, en cada gota de sudor, en la forma en que sus ojos evitaban la cámara. Al día siguiente, los periódicos estallaron. La doña rechaza millones y pone en su lugar al tiburón. María Félix le dice al hombre más rico de México que no tiene alma. La lección que María Félix le dio a Aurelio Montemayor y que todo México debería aprender. Las columnas de Sociedad no hablaban de otra cosa. Las revistas dedicaron portadas. Las estaciones de radio comentaban el incidente sin parar. En las plazas públicas, en los mercados, en las peluquerías, en los talleres mecánicos, todo el mundo tenía una opinión. Y la opinión era casi unánime. María Félix tenía razón. Aurelio Montemayor intentó comprar a una mujer como si fuera una propiedad más y ella le recordó que hay cosas que el dinero no puede tocar. Aurelio intentó controlar el daño. Compró espacios publicitarios en periódicos para publicar declaraciones suyas. Fue un malentendido, decían. María y yo somos amigos. La prensa ha exagerado todo. Pero nadie le creía. 347 testigos es demasiada gente para un malentendido. Intentó llamar a María. 3 veces en la primera semana. Las 3 veces Lupita contestó y las 3 veces le dio la misma respuesta. La señora Félix no está disponible. ¿Cuándo estará disponible? Para usted, señor Montemayor, nunca. Aurelio recurrió entonces a lo que mejor sabía hacer, usar el dinero como arma. Llamó a los directores de los periódicos más importantes. Quiero que dejen de publicar sobre lo de la gala. ¿O qué?, le respondió uno.
¿Nos va a comprar a nosotros también? La frase corrió como fuego. Montemayor ahora quiere comprar a la prensa. Los anunciantes empezaron a ponerse nerviosos. Estar asociado con Aurelio Montemayor ya no era un privilegio, era un riesgo. Una marca de relojes suizos canceló un contrato publicitario que tenía con una de sus empresas. Una aerolínea internacional retiró su alianza comercial. Pequeños golpes, insignificantes para una fortuna de 800 millones, pero simbólicos. El muro de invulnerabilidad de Aurelio Montemayor tenía grietas por primera vez. En el mundo de los negocios, las grietas se huelen como la sangre en el agua. Y los tiburones tienen la ironía de ser devorados por otros tiburones. 3 semanas después de la gala, María Félix dio una entrevista a la periodista Elena Poniatowska para el periódico Novedades. Era una de las pocas periodistas que María respetaba, una mujer que preguntaba sin miedo y escribía sin censura. Se reunieron en la residencia de María en Polanco, en aquella sala llena de arte donde Diego Rivera la había pintado y donde los fantasmas de 4 matrimonios vivían entre los cuadros y los muebles europeos. Poniatowska, brillante como siempre, le preguntó directamente. María, todo México habla de lo que pasó en la Gala de las Américas. ¿Fue cruel con Aurelio Montemayor? María encendió un cigarrillo, exhaló el humo con elegancia. ¿Cruel? Yo fui honesta. Si la honestidad parece crueldad, el problema no es mío. Es de un mundo acostumbrado a la mentira. Pero el hombre se arrodilló frente a usted. Le ofreció un collar de millones. Exactamente, dijo María. Se arrodilló frente a mí. No frente a mí como persona, sino frente a 347 testigos. ¿Sabes qué es eso, Elena? Es un espectáculo. Es un hombre que quiere que el mundo vea su generosidad, su poder, su capacidad de comprar lo más caro. No estaba pidiéndome matrimonio. Estaba comprando una ovación. Poniatowska escribió furiosamente. ¿Y el collar? María se recostó en su silla. El collar es hermoso. No tengo duda. Cartier sabe lo que hace. Pero un collar de esmeralda sin sentimiento es solo un mineral brillante. Una piedra bonita extraída de una mina por hombres que probablemente ganan centavos por hora. ¿Eso se supone que debe hacerme feliz? Algunos dirían que sí, arriesgó Poniatowska. Algunos miden la felicidad en quilates. María rió. Esos algunos nunca han sido amados de verdad. El amor verdadero, Elena, el que te cambia la vida, el que te hace temblar las rodillas y llorar de madrugada, ese amor nunca llega envuelto en terciopelo con precio puesto. Llega desnudo, vulnerable, aterrorizado de ser rechazado. ¿Y usted ha tenido ese amor? María hizo una pausa larga. Miró por la ventana. Lo tuve, dijo finalmente. Y lo perdí. Se refiere a Jorge Negrete. María no respondió. No hacía falta. Poniatowska la miró en silencio. La mujer más fuerte de México tenía los ojos húmedos. Fue un instante, apenas un parpadeo, y luego volvió la máscara perfecta, el maquillaje impecable, la sonrisa controlada. La entrevista se publicó al día siguiente. Se agotaron todas las ediciones del periódico antes del mediodía. La gente hacía fila para comprar una copia. Las frases de María se repitieron en cada casa, en cada oficina, en cada mesa de café del país. Un collar de esmeralda sin sentimiento es solo un mineral brillante. El amor verdadero llega desnudo, vulnerable, aterrorizado de ser rechazado. Estas frases se convirtieron en parte del vocabulario popular. Las mujeres las citaban como escudo. Los hombres las escuchaban como advertencia. María Félix no solo había rechazado a un millonario. Había articulado algo que millones de personas sentían pero no sabían cómo decir, que el amor no se compra, que la dignidad no tiene precio, que una mujer no es un objeto que se adquiere con un cheque. En los barrios populares de la ciudad, la historia adquirió proporciones míticas. Los vendedores del mercado de la Merced la contaban a los clientes mientras pesaban el chile y la cebolla. Las señoras que lavaban ropa en los lavaderos públicos la repetían cambiando detalles, haciendo el collar más grande,
las palabras de María más filosas, la humillación de Aurelio más absoluta. Para la gente común, María Félix no solo había rechazado a un millonario. Había dicho en voz alta lo que ellos pensaban en silencio cada vez que veían a los ricos desfilar sus fortunas mientras sus hijos no tenían para comer. María se convirtió en vengadora involuntaria de una clase social entera, en símbolo de dignidad para quienes no tenían voz. En las vecindades del centro, las mujeres que trabajaban como empleadas domésticas en casas de millonarios murmuraban la historia como un rezo secreto. Si María Félix no se dejó comprar, yo tampoco, le dijo una cocinera a su patrona cuando ésta intentó pagarle menos de lo acordado. La patrona, que había estado en la gala aquella noche, no supo qué responder. Un mes después del incidente, Aurelio Montemayor desapareció de la vida pública. Canceló compromisos sociales, dejó de asistir a eventos, se encerró en su hacienda de Monterrey. Sus negocios seguían funcionando, el dinero seguía llegando, pero el hombre que había sido el centro de la alta sociedad mexicana se había convertido en un fantasma. Ricardo Fuentes, su secretario, fue el único que lo vio durante esas semanas. Años después, en una entrevista que dio cuando ya estaba retirado, Ricardo describió lo que encontró. Don Aurelio estaba destruido. No física, sino espiritualmente. Pasaba los días en su biblioteca, mirando el collar. Lo sacaba de la caja, lo sostenía contra la luz, lo volvía a guardar. Me dijo una vez, Ricardo, he comprado todo lo que se puede comprar en este mundo. Tengo más dinero del que podré gastar en 3 vidas. Pero esa mujer me mostró que no tengo nada. El tiburón, el hombre que devoraba empresas y compraba políticos, había sido destruido no con armas ni con dinero, sino con palabras. Con la verdad dicha por una mujer que no le tenía miedo. Los meses se convirtieron en años. Aurelio Montemayor nunca volvió a ser el mismo. Se casó en 1963 con una mujer joven, 25 años menor que él, hija de un socio comercial. Fue un matrimonio de conveniencia que duró en papel pero no en espíritu. Su esposa vivía en la Ciudad de México. Él en Monterrey. Se veían en Navidad y en los funerales. Sus negocios sobrevivieron, por supuesto. El dinero genera dinero y las minas no dejan de producir porque su dueño esté deprimido. Pero algo había cambiado en la forma en que el mundo veía a Aurelio Montemayor. Antes de la gala era temido y respetado. Después de la gala era temido y compadecido. Y para un hombre con el ego de Aurelio, la compasión era peor que el odio. En 1972, 13 años después del incidente, Aurelio recibió una invitación. La Asociación de Industriales de México organizaba un homenaje a las figuras más importantes de la industria nacional. Aurelio estaba en la lista de homenajeados. Aceptó porque pensó que era su oportunidad de recuperar su lugar en la sociedad. El evento era en el mismo Hotel del Prado. Cuando Aurelio entró al salón, el aire cambió. No como cuando entraba María, con admiración y reverencia. Cambió con incomodidad, con el recuerdo compartido de una noche 13 años. Atrás. Se sentó en su mesa. Cenó en silencio. Cuando le entregaron su reconocimiento, subió al escenario, tomó el micrófono. Las cámaras grababan. Lo que dijo nadie lo esperaba. Quiero agradecer este reconocimiento, comenzó. Pero antes quiero hablar de algo que todos ustedes recuerdan. Todos saben de qué hablo. No necesito mencionar nombres. El salón se paralizó. Hace 13 años, en este mismo lugar, la mujer más extraordinaria que he conocido me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que el dinero no compra respeto, no compra amor, no compra alma. Me enseñó que un hombre que solo tiene dinero es un hombre vacío. Su voz se quebró ligeramente. He pasado 13 años pensando en esa noche. 13 años intentando entender por qué me dolió tanto. Y finalmente lo entendí. No me dolió porque me rechazó. Me dolió porque tenía razón. Hizo una pausa. Tenía razón en cada palabra. El salón estalló en aplausos. No por el discurso. Por la honestidad. Era la primera vez en 13 años que Aurelio Montemayor mostraba algo de esa vulnerabilidad que María había exigido aquella noche.
Algunos de los presentes que habían estado en la gala de 1959 tenían lágrimas en los ojos. No por Aurelio. Por el tiempo perdido. 13 años que un hombre había necesitado para entender lo que una mujer le dijo en 12 minutos. 13 años para transformar la humillación en aprendizaje, la rabia en reflexión, el ego herido en humildad tardía. Un empresario que estaba en esa mesa le dijo después a un periodista: esa noche vi a dos personas distintas en 13 años. La primera fue María Félix, que le dijo a Aurelio lo que nadie se atrevía a decirle. La segunda fue Aurelio, que finalmente admitió que ella tenía razón. Las dos cosas requirieron valor. Pero el valor de admitir que estabas equivocado, ese es el valor más raro del mundo. La noticia del discurso llegó a María. Lupita se lo contó mientras le servía el café de la mañana. María escuchó en silencio. Cuando Lupita terminó, María no dijo nada durante un largo momento. Finalmente habló. ¿Dijo que yo tenía razón? Sí, doña. Frente a todos. María asintió lentamente. Tardó 13 años, pero lo dijo. Mejor tarde que nunca. ¿Siente algo por él? María lo pensó. Siento lo mismo que sentí esa noche. Lástima. No por lo que es, sino por lo que podría haber sido si alguien le hubiera dicho la verdad antes. Hizo una pausa. Pero que quede claro, Lupita. No me arrepiento de nada. Ese hombre necesitaba escuchar lo que le dije. Y las 347 personas que estaban ahí también necesitaban escucharlo. Porque cada uno de ellos, con sus trajes caros y sus joyas y sus champans, eran exactamente iguales a Aurelio. Personas que confunden tener con ser. Esa fue la primera y última vez que María habló de Aurelio Montemayor en privado. Al menos eso creyó Lupita durante años. Pero había un secreto. Un detalle que cambiaría toda la percepción de aquella noche y que no saldría a la luz hasta décadas después. En 1998, 4 años antes de la muerte de María, Lupita encontró algo mientras organizaba los archivos personales de su jefa. En una caja de zapatos vieja, escondida al fondo de un closet que María rara vez abría, había una carta. No estaba dirigida a nadie. No tenía fecha. Pero la letra era inconfundiblemente de María, esa caligrafía elegante que parecía diseñada para papel de seda. La carta decía así: Querido Aurelio, escribo esto sabiendo que nunca lo leerás. Quiero que sepas algo que nadie sabe. Cuando entré a tu fiesta esa noche, supe inmediatamente lo que ibas a hacer. Ricardo, tu secretario, no es tan discreto como crees. Un amigo común me contó todo, el collar, la propuesta, las cámaras de live. Supe que ibas a arrodillarte frente a 300 personas y pedirme matrimonio con una joya de $2 millones. Y tuve miedo. No de ti. Tuve miedo de mí misma. Porque una parte de mí, la parte que perdió a Jorge, la parte que llora a las 3 de la mañana cuando nadie la ve, esa parte quería decir que sí. No por el collar. No por tu dinero. Sino porque estoy cansada de estar sola. Porque hay noches en que la casa es tan grande y tan vacía que el silencio me duele físicamente. Y cuando un hombre, cualquier hombre, se arrodilla y te dice que quiere dedicarte su vida, hay algo dentro de ti que quiere creerle, aunque sepas que es mentira. Pero no podía decir que sí. No a ti. No así. No frente a cámaras como espectáculo. Porque si te decía que sí, me convertía en lo que siempre juré no ser, una mujer que acepta migajas de amor envueltas en papel de regalo caro. Así que hice lo que siempre hago. Me puse la armadura, afilé la lengua y te destruí. No por crueldad. Por supervivencia. Porque si no te destruía a ti, me destruía a mí misma. Lupita leyó la carta 3 veces. Lloró en las 3. No se la mostró a María. No le dijo que la había encontrado. La volvió a poner en la caja de zapatos, la volvió a esconder al fondo del closet, y nunca habló de ella. Hasta ahora. Lupita reveló la existencia de la carta en 2007, 5 años después de la muerte de María, en una entrevista que dio a un documentalista que estaba preparando un filme sobre la vida de la doña.
La revelación estremeció al público. La mujer que todo México vio como una fortaleza indestructible, la mujer que demolió a un millonario con palabras como espadas, esa mujer había temblado por dentro. Había querido decir que sí. Había sentido la tentación de rendirse, de aceptar compañía a cualquier precio, de llenar el vacío con lo que fuera, aunque fuera una relación sin alma. Lo que María hizo esa noche no fue un acto de poder, dijo Lupita con voz temblorosa en la entrevista. Fue un acto de valentía. La verdadera valentía no es destruir a un hombre frente a 347 personas. La verdadera valentía es destruir la tentación de rendirte cuando estás sola, cansada y con el corazón roto. María no rechazó un collar de $2 millones. Rechazó la tentación de conformarse con menos de lo que merecía. El documentalista publicó la entrevista. Se volvió viral antes de que la palabra viral existiera en el vocabulario popular. Periódicos, revistas, programas de televisión, todos cubrieron la historia. La carta de María. Lo que nadie sabía sobre la noche que humilló a Montemayor. La mujer más fuerte de México quiso decir que sí. Las reacciones fueron abrumadoras. Mujeres de todo México escribieron cartas al documentalista. Me sentí identificada, decía una señora de 72 años de Guadalajara. Mi marido me compró un anillo caro el año pasado después de que lo descubrí con otra mujer. Quise aceptarlo. Quise perdonarlo. Pero recordé a María Félix y le dije que no. Una maestra de 45 años de Oaxaca escribió. Les cuento la historia de María Félix y el millonario a mis alumnas todos los años. Les digo que una mujer no es un objeto que se compra. Pero ahora que se lo dé la carta, la historia es aún más poderosa. Porque María también tenía miedo. María también estaba sola. María también quería ser amada. Y aún así, dijo que no un empresario de 60 años de Monterrey, que había conocido personalmente a Aurelio Montemayor, escribió algo que nadie esperaba. Conocí a Aurelio. Trabajé para él durante años. Era un hombre duro, sí, pero no era malo. Solo estaba solo, igual que María. Dos personas solas que pudieron haberse salvado mutuamente, pero que estaban demasiado blindadas para dejarse ser vulnerables. Es la historia más triste que conozco. Aurelio Montemayor murió en 1985, a los 78 años, en su hacienda de Monterrey. Murió solo. Su esposa estaba en París. Sus hijos en Nueva York. Ricardo Fuentes estaba a su lado. Fue lo último que dijo. El collar. Quiero ver el collar. Ricardo lo sacó de la caja fuerte. Lo puso en las manos de Aurelio. El viejo lo miró durante un largo rato, las esmeraldas brillando bajo la luz de la lámpara. «¿Sabías que nunca se lo di a nadie?», murmuró. «¿Por qué no, don Aurelio?» «Porque era para ella. Solo para ella. Y si ella no lo quiso, nadie más lo merece». Aurelio cerró los ojos, el collar todavía en sus manos. No los volvió a abrir. Lo enterraron 3 días después. La familia debatió qué hacer con el collar. Uno de sus hijos quiso venderlo. Otro quiso donarlo a un museo. Finalmente, siguiendo las instrucciones que Aurelio había dejado en su testamento, instrucciones que nadie conocía hasta que el abogado leyó el documento, el collar fue entregado al Hospital Infantil de México con una nota. Para los niños enfermos que necesitan medicinas, no champagne. Con afecto, Aurelio Montemayor. Nadie en la familia entendió la referencia. Pero María la habría entendido. Eran sus palabras. Las mismas palabras que le dijo aquella noche antes de salir del salón. Las flores son bonitas, pero los niños enfermos no necesitan champagne. Necesitan medicinas. Aurelio había tardado 26 años en escucharla. Pero finalmente la escuchó. El collar de $2 millones se vendió en subasta en 1986 por 3.8 millones. Todo el dinero fue destinado al hospital infantil. Con esos fondos se construyó un ala nueva, 40 camas, equipo médico de última generación. En la entrada del ala hay una placa. No dice el nombre de Aurelio Montemayor. Dice,
Para los niños. Porque una mujer valiente nos recordó lo que realmente importa. María Félix nunca supo del testamento de Aurelio. Nunca supo que el collar terminó donde ella sugirió que debía terminar. Murió en 2002, 17 años después que Aurelio, sin saber que sus palabras aquella noche no solo destruyeron un ego, sino que eventualmente salvaron vidas. Lupita se enteró del testamento cuando ya había contado la historia de la carta. La coincidencia la destrozó. Él cambió, le dijo al documentalista. Tardó 26 años, pero cambió. Y ella nunca lo supo. Si lo hubiera sabido, ¿cree que habría sentido algo diferente? No lo sé, dijo Lupita. María era complicada. Pero creo que habría sonreído. No por él. Por los niños. Y eso habría sido suficiente. Es curioso cómo funcionan las historias de amor que nunca fueron. Aurelio Montemayor amó a María Félix de la única forma que sabía, con dinero, con ostentación, con gestos grandilocuentes que confundían precio con valor. María Félix rechazó ese amor no porque no lo necesitara, la carta prueba que sí lo necesitaba, sino porque sabía que aceptar amor comprado es peor que estar sola. Dos personas rotas. Una que ofrecía lo que tenía sin saber que no era suficiente. Otra que rechazaba lo que le daban porque sabía que merecía algo diferente. Los dos murieron solos. Pero la historia que crearon juntos esa noche de noviembre de 1959 sigue viva. Sigue contándose en los restaurantes de la Ciudad de México, en las reuniones familiares, en las conversaciones entre mujeres que se preguntan cuánto vale su dignidad y entre hombres que se preguntan si realmente conocen a las mujeres que dicen amar. En 2010, más de 50 años después de la gala, una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México publicó un estudio sobre el impacto cultural de María Félix en la identidad femenina mexicana. Entre los cientos de mujeres entrevistadas, la historia del millonario y el collar era la más citada, por encima de cualquier película, cualquier entrevista, cualquier otro episodio de su vida. Lo que más resonaba no era la humillación pública, no era la frase sobre el alma ni la lección sobre el dinero. Lo que más resonaba era algo más íntimo, más universal. Era la idea de que una mujer tiene derecho a decir que no. Sin importar cuánto le ofrezcan, sin importar cuánta presión haya, sin importar cuántos ojos la estén mirando. Tiene derecho a decir no, esto no es lo que merezco. Tiene derecho a pararse, caminar hacia la puerta y no mirar atrás. Incluso si después llora en el auto. Incluso si después escribe cartas que nunca envía. Incluso si después pasa noches enteras preguntándose si tomó la decisión correcta. Porque la decisión correcta no siempre es la que se siente bien. A veces la decisión correcta es la que duele. Y María Félix lo sabía mejor que nadie. Hay un último detalle de esa noche que casi nadie conoce. Cuando María salió del Hotel del Prado después de destruir a Aurelio Montemayor, su chofer le estaba esperando con la limusina encendida. Lupita corrió detrás de ella. Doña María, espere. María se detuvo en la banqueta. Las luces del hotel iluminaban su espalda, su sombra se extendía larga sobre el pavimento. Lupita la alcanzó sin aliento. ¿Está bien? María no respondió. Estaba inmóvil, mirando al cielo nocturno de Ciudad de México, ese cielo que en 1959 todavía dejaba ver algunas estrellas. Lupita, dijo finalmente. Sí, doña. ¿Hice lo correcto? Lupita se quedó helada. En 20 años a su lado, jamás había escuchado a María Félix hacer esa pregunta. María Félix no preguntaba si había hecho lo correcto. María Félix hacía lo que hacía y el mundo se adaptaba. Pero esa noche, en la banqueta del Hotel del Prado, con el ruido lejano de la orquesta y el eco de sus propias palabras todavía vibrando en el aire, María Félix dudó. Hizo lo correcto, doña. Lo que le dijo necesitaba ser dicho. María asintió lentamente. Necesitaba ser dicho. Sí. Hizo una pausa. Pero eso no significa que no haya dolido decirlo. Subió a la limusina. Se sentó en silencio. Y entonces, según Lupita, hizo algo que solo hacía cuando estaba completamente sola, cuando no había cámaras,
ni periodistas, ni público, ni nadie más que su asistente y la oscuridad del auto. María Félix se quitó los guantes de seda. Se quitó los aretes de diamantes. Se quitó el collar de rubíes. Los puso todos en su regazo. Y con las manos desnudas, sin joyas, sin armadura, sin la máscara de la doña, se cubrió el rostro. Y lloró. No con sonido. María Félix no lloraba con sonido. Lloraba en silencio, como lloran las personas que aprendieron desde niñas que las lágrimas son debilidad y que la debilidad es muerte. Lloraba como lloran las personas que han pasado toda la vida siendo fuertes para los demás y que solo se permiten ser humanas en la oscuridad de un automóvil a las 11 de la noche. Lupita no dijo nada. Solo puso su mano sobre la de María. Y se quedaron así, en silencio, mientras la limusina cruzaba la ciudad. Dos mujeres en un auto. Una que acababa de demostrarle al hombre más rico de México que su dinero no podía comprar dignidad. Y otra que sabía que esa demostración había costado más de lo que nadie jamás sabría. Porque esa es la verdad que María Félix nunca dijo públicamente, que ser fuerte duele. Que decir no cuando quieres decir sí es un acto de guerra contra ti misma. Que defender tu dignidad cuando estás cansada, sola y con el corazón vacío es lo más difícil que un ser humano puede hacer. María Félix no era una máquina de frases perfectas. No era un muro impenetrable. No era la doña invencible que las revistas retrataban. Era una mujer que tenía miedo. Una mujer que quería ser amada. Una mujer que lloraba en los automóviles y escribía cartas que nunca enviaba. Pero también era una mujer que, a pesar de todo eso, se negaba a venderse. Se negaba a aceptar migajas envueltas en esmeraldas. Se negaba a convertirse en el trofeo de un hombre que no la veía como persona. Y eso, esa negativa a rendirse, esa insistencia en ser tratada como ser humano y no como objeto de lujo, eso es lo que la hace más que una actriz, más que un ícono, más que una leyenda. La hace un ejemplo. Un ejemplo de que se puede tener miedo y actuar con valentía. De que se puede estar sola y no venderse por compañía. De que se puede llorar en privado y ser inquebrantable en público. De que se puede querer decir que sí y tener el coraje de decir que no. 347 personas vieron a María Félix esa noche en el Hotel del Prado. Vieron fuerza, poder, control absoluto. No vieron las lágrimas en la limusina. No leyeron la carta que nunca se envió. No supieron que María quiso decir que sí. Y está bien que no lo supieran. Porque la valentía no necesita testigos. La valentía es lo que haces cuando nadie te ve. Es lo que decides cuando estás sola con tu miedo. Es la diferencia entre rendirte y mantenerte firme. María Félix se mantuvo firme toda su vida. Frente a directores que la querían manipular. Frente a hombres que la querían comprar. Frente a una sociedad que quería reducirla a un rostro bonito y un cuerpo deseable. Se mantuvo firme cuando le costó amistades, cuando le costó relaciones, cuando le costó noches enteras de soledad y lágrimas silenciosas. Y esa noche, frente a Aurelio Montemayor y su collar de $2 millones, se mantuvo firme una vez más. No porque fuera fácil. Porque era necesario. Alguien tenía que decirle a ese hombre, y a todos los hombres como él, que una mujer no es un objeto que se compra con piedras bonitas. Y María Félix fue esa alguien. Como siempre. Como toda su vida. Se puso de pie, dijo la verdad, caminó hacia la puerta y lloró después. Porque eso es lo que hacen las personas valientes. No son valientes porque no sienten dolor. Son valientes porque sienten el dolor y actúan de todos modos. María Félix sintió el dolor toda su vida. Y actuó de todos modos. Y por eso, más de 60 años después, seguimos contando su historia. No porque fuera perfecta. Porque fue valiente. No porque no tuviera miedo. Porque tuvo miedo y dijo que no de todas formas. No porque no necesitara amor. Porque necesitaba amor desesperadamente, pero se negó a aceptar una versión barata de lo que merecía. Esa es la diferencia entre ser famosa y ser legendaria. La fama se compra con collares de esmeraldas. Las leyendas se construyen con decisiones que duelen.
Y María Félix tomó la decisión más dolorosa de todas, elegir la dignidad sobre la compañía, elegir la soledad sobre la mentira, elegir ser quien era sobre ser quien otros querían que fuera. Y el mundo nunca la olvidó por eso. Porque en un mundo que constantemente intenta ponernos precio, que constantemente mide nuestro valor en lo que poseemos, en lo que ganamos, en lo que otros están dispuestos a pagar por nosotros, María Félix se paró en un salón lleno de millonarios y dijo la frase más revolucionaria que existe. No estoy en venta. No lo dijo con esas palabras exactas. Lo dijo con mejores palabras, con palabras que cortaban como bisturí y que curaban como medicina. Pero el mensaje era el mismo. No estoy en venta. Mi dignidad no tiene precio. Mi corazón no se compra con piedras bonitas. Y si eso me condena a estar sola, prefiero la soledad honesta a la compañía comprada. 65 años después, esas palabras siguen resonando. Siguen siendo necesarias. Siguen siendo urgentes. Porque todavía hay hombres que confunden comprar con amar. Y todavía hay mujeres que necesitan escuchar que está bien decir que no. ¿Alguna vez tuviste que rechazar algo que querías porque sabías que aceptarlo significaba perder algo más importante? ¿Alguna vez dijiste no cuando todo tu cuerpo gritaba que sí? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete. Porque las leyendas nunca mueren. Solo esperan ser contadas otra vez.